Perfecto. Profe, me gustaría destacar una observación que hago de su presencia en los eventos. Eh, como una mujer que es pionera, ¿sí? Maestra de la universidad. Cuando me acuerdo de su participación en los eventos, la veo en las presentaciones de trabajos de los estudiantes muy atenta, Sí, sí, muy atenta, sí, sí. y haciendo preguntas muy elegantes, críticas y atenciosas. Entonces, yo creo que está ahí un desafío para que las nuevas generaciones de maestros de la universidad piensen su responsabilidad en estos eventos. ¿Sí? Y de todos estos eventos, ¿hay alguna historia que le gustaría ¿Te compartí? contar de estos eventos así que les gusta así? Sí, porque sea alegre, porque sí. Yo tengo dos experiencias que quiero compartir. Una en el 2010, cuando acá en la Universidad de Antioquia lideramos el primer encuentro de educación, el Encuentro Nacional de Educación Geográfica del país. Y lo hicimos en el Paraninfo de nuestra universidad. Y lo que quiero destacar es que no creímos que tuviéramos la acogida, si era un evento local, nacional, tuviéramos la acogida que tuvimos. Y sobre todo, pues llegaron colegas de otras universidades extranjeras que no, en verdad publicamos aquí en la universidad el evento, pero no creímos que esa primera convención de educación geográfica tuviera la proyección. Fue tan la acogida que nosotros esperábamos máximo 100 personas en el evento. Resultó que llegaron 120 y no teníamos como esos medios o insumos que les dábamos a todos los que participantes, no teníamos cómo atenderlos, o sea, sobrepasamos con la convocatoria. Y algo muy bello fue que tuvimos a nivel del departamento participación de los maestros de la educación básica, a quienes les dimos la prioridad para escuchar sus experiencias en una propuesta que lideramos durante años acá, y fue la de enseñar las ciencias sociales desde el estudio de los territorios. Entonces, los pequeños ejercicios que los maestros hacían en sus pueblos, en sus comunidades, vinieron muy orgullosos a mostrarlos. Entonces fue un evento precioso, sí, creo yo, o muy significativo para mí. Y otro es que quiero destacar, es que en el 2013 presenté una ponencia en el 7º Encuentro Mundial de Educación Ambiental. Yo sabía que era convocatoria de ciencias naturales, pero sin embargo envié un trabajo que fue muy bien recibido, donde en Marrakech me aprobaron el trabajo y me dieron como un sitial en el foro muy especial de educación ambiental, donde mostré la geografía como esa disciplina escolar que promueve, o que podemos los maestros promover desde ella el conocimiento de esos problemas sociales relevantes, ambientales, no solamente ecológicos, ambientales, las problemáticas, esas cuestiones socialmente vivas presentes en nuestros espacios habitados. Entonces llamó la atención mi trabajo. Allá habían ambientalistas, ecólogos, de otras disciplinas de las ciencias naturales, pero que desde la geografía como una ciencia social se extrañaron. Entonces hubo muy buena participación. Recuerdo que por primera vez tuve traducción simultánea en la sala, porque se llegó mucha gente y eran también de otros lenguajes, de otros idiomas.
Entonces, esas son experiencias de eventos muy valiosos. Yo seguiría, porque los encuentros de la red latinoamericana en didáctica de la geografía son increíbles. Vean, no solo por lo que uno aprende y comparte, discute, sino por el aprendizaje de los territorios donde esos eventos se dan, porque los recorridos, hacemos como un turismo académico. Sí. Entonces yo creo que esa es una gran bondad de los eventos en los cuales participamos. Sí, profe, sobre las experiencias de investigación, desde 2016 se llevó a cabo un proyecto de alianza con el Ministerio de Educación para construir los derechos básicos del aprendizaje en las ciencias sociales, que en Brasil también se empezó cosas parecidas, similares. En ese caso, en Colombia, la perspectiva de los derechos básicos del aprendizaje valora la educación como un servicio o como un derecho humano en esos significados asumidos en los documentos oficiales. Entonces, ¿cómo se valora esas cuestiones de derechos básicos de aprendizajes en los documentos oficiales? Tenemos un texto académico de fundamentación de los derechos básicos de aprendizaje, construido por un colectivo de profesores de acá de la facultad, con quien pues, y realizamos en el equipo, estábamos de ciencias sociales y de ciencias naturales, profesores de ambas áreas, porque esa política, los derechos básicos de aprendizaje son para las áreas básicas del currículo y para el 2016 ya se tenían los derechos básicos de matemáticas y lenguaje. Y en ese año hacemos la propuesta o fundamentamos ese material, esa política pública, donde pues básicamente planteamos como necesidad la calidad de la educación, como un derecho. O sea, el fortalecimiento de los procesos educativos que los docentes en el país de la educación básica lideran, consideramos deben ser fortalecidos, fundamentados. La calidad de esos procesos que se dirigen deben ser apoyados y fortalecidos desde la producción académica en las universidades. Entonces, en ese texto valoramos la educación como un derecho y un derecho que ha de ser ofrecido con calidad. En los derechos básicos de aprendizaje, en la justificación hablamos de cómo, si bien es un territorio extenso, no tanto como el de ustedes, pero es un territorio amplio donde la desigualdad socioeconómica y el desarrollo de los territorios es desigual, amerita el maestro de todas las diferentes regiones tengan como unos textos que lo ayuden a fortalecer su proceso de enseñanza en los diferentes territorios. Entonces, yo considero que podemos decir que la apuesta a la educación como un derecho en el cual se enfatiza el aprendizaje, el concepto de lo que son los aprendizajes como experiencias, como esas experiencias que deberán ser siempre fundamentadas y que el maestro tenga los insumos y herramientas de cómo promover un encuentro en sus aulas más efectivo y provechoso con los estudiantes, a la luz pues, de las disciplinas escolares que orienta y dirige. Profesor, ¿y cómo la geografía entonces se insere en ese contexto? Los DBA, como lo nombramos en ciencias sociales, presentan, como no es solo geografía, sino ciencias sociales, propuso conceptualmente 4 grandes ámbitos en perspectiva del aprendizaje.
la espacialidad, la temporalidad, la culturalidad y la institucionalidad y formación ciudadana. Es decir, no son concebidos como contenidos que deban darse, sino más bien como aquella apropiación esperada o deseada de la dinámica que el maestro dirige en la escuela, con la geografía que enseña, la historia que enseña, la economía, la política que enseña. Entonces, a mí me complace exaltar que aquí no pensamos tanto, no va tanto en la perspectiva de la enseñanza, sino más bien en el proceso de interiorización que el estudiante ha de hacer de aquello que llevamos a las aulas. Entonces, se fundamenta mucho qué es eso de la espacialidad, qué tipo de pensamiento es al que le apostamos desarrollar desde la enseñanza de la geografía, por ejemplo. Entonces, hablamos de la espacialidad, a la temporalidad, que desde lo histórico, ¿qué conciencia histórica queremos formar? Entonces, ¿qué es lo que invitamos a que los estudiantes se apropien? Que el maestro lidere para que haya una apropiación de lo que es la temporalidad, ese sentido del tiempo, una conciencia histórica. Y algo muy valioso que eso no lo habíamos contemplado, por ejemplo, cuando en el 2002 trabajé en lineamientos curriculares del área, tiene que ver con el fortalecimiento de la presencia de los estudios culturales, porque nosotros enseñábamos geografía, historia y educación cívica primero, con el giro de presentar las ciencias sociales como área de enseñanza, en particular en los DBA. Hay una lectura desde lo que debemos ofrecer para que el sujeto aprenda, lo que debemos aprender desde la escuela. Entonces, la culturalidad, el reconocimiento de las identidades culturales, de esa diversidad cultural existente en nuestro país, eso también hay que enseñarlo, porque si algo es triste o preocupante en la educación es la discriminación por ejemplo, los grupos étnicos en los procesos educativos. Entonces, desde la misma directriz de DBA, de Derecho Básico de Aprendizaje, un derecho básico de aprendizaje en sociales es reconocerse como ese sujeto con unas características étnicas y culturales diversas, pero no por ello primar la discriminación o la diferenciación negativa, sino al contrario, una lectura más multicultural. Y con lo de la institucionalidad y la formación ciudadana, va muy de la mano de esas ciencias sociales que le apuesten a la valoración de lo que es los derechos humanos y la normativa desde el cual podemos como sujetos valernos a la hora de reclamar de reclamar nuestros derechos en el contexto pues de las aulas y de la sociedad en general. Bueno, como estamos aquí no como una entrevista que se hace pregunta y se contesta, sí, pero como un diálogo, yo creo que este tema de los lineamientos curriculares nos proponen, tal vez más para Ana do que para mí, una agenda de investigación. Por ejemplo, yo pienso que tal vez conocer los documentos curriculares de Colombia para problematizar algunas diferencias. Por ejemplo, en Brasil, los nuevos lineamientos curriculares hacen una marca y nombran de modo semejantes. Por ejemplo, hablar de derechos de aprendizaje. Pero en Brasil, una crítica que se hace a esto es que por detrás de nombrar así, hay una concepción del consumo, de la educación como un servicio que se ofrece y por esto padres, familias y estudiantes pueden
utilizar un documento que en Brasil se llama el derecho de los consumidores, para que, entonces, es como si las instituciones educacionales, ¿no?, de educación, ofrecen una mercancía, el conocimiento, ¿no? Y desde ahí el currículo se piensa que maestros, escuelas, tienen que contemplar mira, es distinto la concepción de derecho humano como derecho de la educación con la misma fuerza que el derecho a vida, el derecho a habitación, a la vivienda, el derecho a la nutrición, al alimento. ¿Sí? Porque algunos de esos lineamientos nuevos curriculares vienen de inspiración neoliberal, ¿sí? Con concepciones que piensan el individuo y no las experiencias colectivas, compartir saberes, conocimientos, respetar conocimiento de pueblos originales, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que hay un desafío y algo a desarrollar para que esta comprensión de educación como derecho humano, ¿no?, sea más bien practicada en la escuela, ¿sí? Porque esto produce tensión con los maestros, que assim, en Brasil, por ejemplo, no se puede hablar de algunas palabras que luego se hace quejas, los profesores son amenazados de perder su empleo y así. ¿Cómo podemos hablar de derecho de aprendizaje que no sea, por ejemplo, una desvinculación respecto de la enseñanza? ¿Sí? Y también cómo respetar lo que se hace en la escuela, porque Sí. entonces yo creo que podemos problematizar un poco más la comprensión de estos términos y tal vez desde ahí tengamos una agenda de investigación comparativa entre los documentos curriculares de Colombia y de Brasil, en especial lo que se dice de la geografía. Porque, por ejemplo, en Brasil, en estos nuevos documentos, no tenemos más geografía como una disciplina en la secundaria. Esto resulta, yo pienso, en una crisis con las licenciaturas. Y una crisis con las nuevas generaciones que piensan, bueno, ¿por qué voy a ser profesor de geografía si después no tengo trabajo? ¿Sí? Entonces, ya estoy ahí a hablar de otro punto, ¿no? Cómo el currículum de la escuela básica tiene efectos en la universidad. Sí. ¿Qué piensas? Nosotros en nuestro país tenemos tres documentos de política pública que recogen las orientaciones del deber ser de la enseñanza de las ciencias sociales y por ende de la geografía, que se lee como una disciplina escolar que hace parte de esa área de enseñanza, ciencias sociales. Esos son los lineamientos curriculares que se promulgaron en el 2002, donde la concepción es la de área, de que está la geografía, está presente la geografía, la historia, las ciencias económicas y las ciencias políticas, en esencia. Ese documento básicamente es como el fundamento teórico, epistemológico de lo que son las ciencias sociales y el deber ser de las ciencias sociales escolares. En él hay una concepción interdisciplinaria de la geografía. Si bien predomina la presencia de los contenidos históricos en esa propuesta,
La geografía, desde sus diferentes perspectivas, está presente en el texto e invita a los maestros de que construya diálogos entre las disciplinas que constituyen el área. Posterior al 2002 de este documento, aparecen en el 2004 los estándares básicos de competencias, haciendo alusión a lo que tú dices, como educar no solo para la formación del ser humano, la instrucción propiamente, sino para preparar para el trabajo, para ser capaz de, en el marco de unas demandas de las sociedades actuales. Los estándares básicos de competencia, en mi opinión, tienen una bondad, y es que la concepción ya no es tanto en lo disciplinar, sino en lo metodológico. Es un esfuerzo por mostrar en esa política, mostrarle al maestro de cómo promocionar métodos de diálogo entre los conceptos presentes en esos contenidos escolares, sociales, de desarrollar unas habilidades de pensamiento, donde el énfasis es que se aprende a leer no solamente desde las humanidades, de la lingüística o la literatura, sino desde las diferentes áreas del currículo, o se aprende a identificar, describir, comparar, o sea, como las oportunidades que en la enseñanza de las ciencias sociales y por ende de la geografía se pueden impulsar otro tipo de habilidades, no solamente la memoria o la instrucción, sino el desarrollo de unas habilidades de pensamiento. Los estándares además muestran cómo llevar al estudiante a que piense desde la información procedente de estas disciplinas, pero pensar desde la investigación en el aula. Es un discurso muy presente en los estándares básicos de competencia. Sí. La invitación a que el maestro promueva otro tipo de encuentro del estudiante con los contenidos de las ciencias sociales. Y yo me atrevo a decir que fue un paso en plantear las relaciones sociedad-naturaleza en ese documento como una oportunidad de aprender a leer los objetos que en el espacio escolar se encuentran. Entonces se habla de esa importancia de leer el mundo real como un todo, aprender a describir, analizar, interpretar, analizar, comprender. Y pedagógicamente hay un ejercicio bonito donde se habla de la investigación formativa y incluyendo a esos sujetos que aprenden, o sea, que se unan significados y visiones de la naturaleza, y nosotros ahí lo aprovechamos mucho, del espacio geográfico como medio natural, como medio artificial, que conjuga posturas de las teorías sobre la sociedad y la naturaleza. Con los DBA, que es la tercera política, si bien los de las ciencias sociales y naturales se promulgaron, se divulgaron en el 2017, no necesariamente son de aplicación y de uso de todos los maestros en el país. ¿Por qué razón? Nuestras políticas, yo no sé si en Brasil pasa, pero nuestros documentos son fundamentados por académicos, como tú lo dices, de las universidades, pero su apropiación, su divulgación no pasa por un proceso de apropiación, vale la redundancia, de los maestros. Simplemente se divulgan y se les entrega como política para que los pongan en práctica. Falta un mayor esfuerzo de socialización, discusión, comprensión y, ¿por qué no?, renovación, como ese devolver, al llevarlo a las comunidades docentes, a los distintos contextos, traer como esa retroalimentación de si están de acuerdo, qué le ven que no es muy propio o que no se comprende en lo expresado. Entonces, yo en síntesis creo, Manuel, y Ana Claudia, que las políticas en sí obedecen a unas demandas de la sociedad
de la sociedad de mercado, de la OCDE, y ponen a las comunidades académicas a que produzcan esos textos, pero es un gran esfuerzo, creo yo, pero no llega necesariamente como debería a las comunidades, y si no hay comprensión, no hay apropiación y no hay uso de ellos. Entonces esos textos entran a ser rechazados por los movimientos sindicales del país, de los maestros, algunos los toman. Entonces, por ejemplo, de los derechos básicos de aprendizaje en ciencias sociales y naturales, pasan a ser de libre aplicación hasta que el Estado, a nivel de la Secretaría de Educación y demás, haga un ejercicio más de concienciación de qué es eso, de la validez del texto para las comunidades. Es que hay que ver docentes que no les llegan ni siquiera las tecnologías de la información o la conexión a internet como para entrar a buscar información, que es una invitación, buscar información para discutir y conversar en el aula. Entonces hay unas condiciones de formación y de actualización de los docentes que no se ha tenido en cuenta. Yo pienso que eso es una necesidad que nos queda, una deuda a nivel de las comunidades académicas que participan o que participamos en la creación o elaboración de estos instrumentos de política pública. Sí, y profe, una otra cosa también es que eso se pasa, nosotros el año pasado tuvimos una charla en un evento de Honduras, ¿recuerda? Que sí, estábamos hablando sobre las licenciaturas. Sí. Era un punto que nosotras vimos que en Colombia y en Brasil se pasa la misma cosa. El profesor de Honduras se habló en Honduras también. Entonces, hay cosas de fondo que intentan se unir para que pueda tener en la escuela básica una forma única de enseñar. Yo estaba hablando, la señora también, que la formación también estaba se pasando por eso, la tentativa de poner un documento básico que las universidades tenían que seguir para la formación de profesorado, ¿sí? Eso, cuando nosotros hablamos el año pasado, fue impactante para nosotros porque vimos que no solo en Honduras, en Brasil, en Colombia, pero en Costa Rica también, porque tenía una compañera de Costa Rica, habló que también estaba pasando lo mismo proceso. ¿Qué crees que esto puede ser bueno o malo para la formación de profesorado? Tener también un documento único que decide, que elige que vais a enseñar en la universidad para que los profesores puedan salir moldados, vamos a decir así, de la universidad para aplicar el documento curricular que el gobierno desea. ¿Sí? En nuestro contexto, a nivel de política de formación de docentes, a nivel de las licenciaturas, de los pregrados, hay una normativa que plantea unos ejes, pues hay unos decretos reglamentarios para los programas de formación de licenciados en educación, con unos ámbitos y unos ejes y unas finalidades muy concretas que las diferentes unidades académicas, las facultades de educación en específico, se apoyan en ello. Sin embargo, hay un elemento de flexibilidad o creatividad de acuerdo a los colectivos académicos. Pero desde la misma Ley General de Educación, nuestros coordinadores de programa de carrera, por ejemplo, en este caso la licenciatura en Ciencias Sociales, se mueven o se orientan con base a las ciencias sociales como área y necesariamente plantean unos conceptos organizadores procedentes de las disciplinas sociales. Entonces, está presente la disciplina geográfica, está la historia, está la economía y demás, pero no los nombran igual. No, la estructura de un plan de estudios de la Universidad Pedagógica en Bogotá y de la Universidad de Antioquia son diferentes en la forma como están nombrados, pero obedecen o tienen en cuenta como las líneas básicas de los decretos reglamentarios de los programas de licenciatura. Yo encuentro, por ejemplo,
desde ejercicios de acreditación de los programas, que me ha tocado participar en algunas universidades del país, yo encuentro que hay un elemento común, y es las preferencias de los colectivos docentes. Si en la formulación de un programa encontramos mayor presencia de los historiadores, hay un sesgo a privilegiar el desarrollo o la presencia de la historia, pero igual está la geografía, la antropología. Entonces yo creo que sí hay como esas preferencias de quienes organizan, planean o establecen los programas de estudio. Sin embargo, aquí se habla, o en esos programas de formación se encuentran por ámbitos conceptuales o ejes generadores de teorías procedentes de las diferentes ciencias sociales. Y hay, en la concepción didáctica, metodológica, hay un buen esfuerzo por poner a conversar, en hacer realidad la concepción de interdisciplinariedad en esa área de conocimiento. No sé, yo insisto que lo que nos falta es en verdad una presencia más efectiva de la universidad en la escuela, en instancias pues de las instituciones educativas básicas, de la educación básica. Nos hace falta más presencia, y no tanto con la retórica y muchos documentos desde la política misma, sino desde actuaciones más experienciales. Que el maestro de las diferentes regiones, aquí tenemos regiones muy distantes de las ciudades principales, se sientan acompañados en eso de cómo, con las condiciones y en ese contexto donde están, rural por ejemplo, qué pueden en verdad, qué es la esencia que deben desarrollar en sus estudiantes a nivel de conocimiento geográfico, histórico y político. Sí, profe, sí, yo creo que es un tema muy difícil de hablar en 3 minutos, 4 minutos. Necesitaría charlar por todo el día o por semanas, porque el tema de formación de profesorado es muy serio. Y nosotros estamos viendo que las políticas públicas neoliberales están usando de eso también para hacer mercado. Entonces, nosotros estamos viendo en Brasil, por ejemplo, personas que están vendiendo cursos para enseñar cómo hacer cosas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo cómo eso está muy serio, que nosotros efectivamente tenemos que contestar más, tenemos que hablar más sobre esto, incluso dentro de las escuelas, ¿sí? Porque es muy fácil también poner la culpa en el profesor de su formación, sobre toda la parte que la escuela también no ayuda a los profesores para que puedan hacer sus trabajos. Entonces hay un conjunto de cosas, factores, que necesitamos tener en cuenta. Precisamos investigar más, ¿sí? Conocer más, comprender más. Pero, por ejemplo, en Brasil, que es un país muy largo, si yo pienso Río, si yo pienso São Gonçalo, por ejemplo, de donde es nuestro municipio, son más de 300 escuelas en municipales y estaduales. ¿Cómo damos cuenta de tanta escuela? Por ejemplo, yo pienso como estamos dentro de una facultad de formación de profesorado, ¿cómo damos cuenta de 300 escuelas? No conseguimos. Sí, entonces necesitamos de más apoyo también. Yo pienso como profesora universitaria que también necesitamos de más apoyo para que podamos tener un buen trabajo. Creo que acá también, ¿sí? Entonces, creo que sí, me siento contemplada, pero yo quería dejar esos puntos también, porque creo que la discusión es muy larga, que estamos viendo de toda Latinoamérica la dificultad que es ser profesor universitario de las licenciaturas. Sí, muy complejo. Sí. Está muy difícil. Tanto acá como en otros lugares estamos viendo como la falta de incentivo, de planeamiento, de formación está perjudicando tanto a aquellos que están saliendo como la escuela. Entonces, eso me hace recordar algo para la época del 2000. Aquí en nuestra facultad
se entró se hizo un convenio con la Secretaría de Educación Departamental, pues, de Antioquia, para la formación de las escuelas normales superiores, que son formadoras de maestros en los diferentes territorios. Y el hecho de llegar la Facultad de Educación con estas ideas, discursos, unas nuevas metodologías, con propuestas de cómo fortalecer la formación del maestro formador de maestros en las regiones, fue como un intermediario. La escuela normal se consolidó como una unidad académica que a su vez proyectaba a las escuelas e instituciones que tenían esos territorios. Entonces, por ejemplo, aquí desde la Facultad de Educación en esa época se lideraron procesos de formación y actualización docente en los 120 municipios de Antioquia, y se llegaba con propuestas de cómo enseñar ciencias sociales, que ahí es donde les cuento que estábamos en la tarea de desarrollar la idea de que el territorio, como un concepto o una acepción del espacio geográfico, objeto de estudio de la geografía, de nuestra disciplina académica, podría ser como mediador, como un concepto ordenador del conocimiento de lo social, de lo que sucede, lo que se vivencia en esos espacios. Entonces, yo creo que se han hecho ejercicios, y la Secretaría de Educación para ese entonces creó comités de formación en los municipios, de cómo el maestro estuviera activo, leyendo, recibiendo información de estas unidades académicas. Creo que hay apuestas, hay condiciones, y en las que el maestro no necesariamente va por una certificación de un curso que hace y no tiene que pagarlo, sino que la misma universidad y las unidades, la Secretaría de Educación formaba en los territorios. Nosotros viajábamos a eso, a trabajar con ellos mensualmente, a las diferentes regiones. Son posibilidades que sí cambian, yo no sé cómo se está dando ahora, pero creo que se han hecho esfuerzos de que al maestro le llegue es que la alegría de ir a la región del Urabá antioqueño, a los maestros de toda esa región, que yo recuerdo cuando fuimos la primera vez a Murindó, que nunca la universidad había ido a ese municipio. Nos recibieron con toda la emoción en el pequeño aeropuerto a orillas del río, y es como saber que lo poco que uno llevaba, la idea, el material, los talleres, eso todo era como algo que revivía en ellos como un refresco, como un refrescar su profesión. Y entonces yo creo que hay ejercicios, Ana Claudia, y yo sé que en nuestros países, pues en el de ustedes nos llevan buenas ventajas en eso, pero también para ustedes es mucho más complejo. Es un país tan extenso y tan diverso geográficamente que quizás los pequeños ejercicios que nosotros hacemos aquí, por ejemplo en Antioquia, se pueden visualizar más, y algo de impacto pueden tener por ser un territorio más pequeño, y tendríamos de pronto más cercanía y compartir. Pero es necesario, yo creo que sí, nuestras unidades académicas aquí en la universidad, la Facultad de Educación, yo inclusive pienso que otras unidades que estudian la geografía en sus diferentes perspectivas, como el Instituto de Estudios Regionales, desde la educación no formal también puede llegar a los territorios, a los maestros en los diferentes territorios, promoviendo otras lecturas de esos espacios habitados por los maestros. Y yo sé que si uno transforma a un maestro, si usted le llega a un maestro, él cambia su actitud en el aula, por lo tanto cambiará a sus estudiantes. Es lo que necesitamos. No es que la ciencia o el conocimiento o la educación en sí transforme el mundo. Yo lo que creo es que si tocamos los maestros, si llegamos a los docentes,
con nuevas ideas, con nuevas lecturas de lo que hace siempre, porque ellos son poseedores de un saber increíble, el saber de los maestros. Pero si le llegas una ideita y lo tocas, logras sorprenderlo con eso, ellos transforman a sus estudiantes y pienso que desde ahí podrán cambiar el mundo. Podemos apostarle pues a hacer otro mundo, a leerlo de otra manera. De otra manera no creo que por decretos o por políticas reglamentarias de la educación lo cambiemos. Es el maestro y por eso no podemos seguir ignorándolo o desconociendo sus reclamaciones, porque por ejemplo aquí hace unos meses participé en un encuentro de maestros sindicalizados en ADIDA. Maestros, ADIDA es la Asociación de Institutores de Antioquia, y participé en una reunión con los maestros de Ciencias Sociales del departamento. Su lamento es: ¿para qué más decretos y más lineamientos si nosotros ni siquiera hemos entendido el asunto? Es que ni siquiera nos llegó por escrito, sino en internet, y nosotros no tenemos ni internet en nuestras escuelas. O sea, es todo una reclamación. A mí me pareció un encuentro pues increíble, lo agradecí, pero también me dio tristeza, puesto que no tenemos respuestas sobre cómo subsanar, cómo aminorar como el lamento y la queja del maestro en las regiones, porque es un maestro que algunos tienen acceso, tienen biblioteca digital, tienen materiales con que trabajar, pero la mayoría no cuenta con ello. Entonces, ¿cómo queremos que un documento de política pública, como decir lineamientos, claro, que pues suponiendo que esté bien estructurado, le llegue en verdad a transformar la escuela, a transformar el maestro, si no ha habido un proceso de apropiación y de comprensión de esa nueva política? Entonces ya suficiente normatividad tenemos. Lo que toca ahorita es volvamos el problema, tornémoslo a darle respuesta desde los sujetos que lideran los procesos en la región, en los maestros, como intelectuales que son y poseedores de un saber escolar increíble, porque ahí es donde vamos a tener elementos de qué cosas cambiar, desde el mismo saber del maestro. Perfecto, por favor. Yo tengo dito a los estudiantes respecto de la figura del maestro como intelectual, que unos cuantos de nosotros ya así trabajamos, pero esto no se encuentra en los documentos muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que una tarea de la universidad es justo como que inspirar a los maestros para que tengan esta postura de lo intelectual, y que en el trabajo de formación, yo no sé cómo nombrar, pero la actitud intelectual viene con la necesidad de autoría, de ser autor de su trabajo, autor de un texto reflexivo sobre lo que ha hecho. Entonces, intelectualidad, autonomía y autoría docente, me parece que tengamos como un horizonte, pero un horizonte que ya está ahí por las experiencias, y un horizonte un poco más largo para nuevas generaciones.